Morí congelado en los escalones helados del ala finca de Harrington, agarrando un terminal diagnóstico que no pude pagar mientras la familia brindó por el compromiso de mi hermana, por dentro. Cuando mi corazón se detuvo, no lo hice sentir paz. Sentí un ardor, rabia sofocante. Entonces, abrí mis ojos. Era el 14 de julio de 2018, 3 años antes de mi patética muerte, el día exacto que mis padres iban a acusarme falsamente de robarme la joya de diamantes de mi hermana y tírame en las calles. Pero esta vez, no lloro. No estoy rogando. Esta vez yo hice las maletas y me marché primero. Lo primero que registré fue el calor sofocante del sol de julio entrando por la ventana de mi habitación, jadeó, incorporándose bruscamente. Mis manos me arañaba el pecho frenéticamente, no había dolor. No había congelación oscureciendo las puntas de mis dedos, una tos agonizante que me había destrozado los pulmones durante los últimos 6 meses de mi anterior la vida se había ido. Miré hacia abajo a mis manos. Eran suaves, jóvenes y inmaculada. Pasé mis piernas por encima del borde de la lujosa cama tamaño king y miré fijamente el calendario en mi caoba, mesita de noche. 14 de julio de 2018, una risa áspera y entrecortada escapó de mis labios. Volví a tener 21 años, había regresado. En mi vida pasada, esto fue el día que me arruinó. Fue el día mi hermana adoptiva, Alora, afirmó la antigüedad de su abuela biológica. El collar de zafiros había desaparecido. Fue el día en que mi madre, Madeline, y mi padre, Roman, destrozó mi habitación. Encontrar el collar metido dentro de mi colchón, una trampa descarada que yo también estaba ingenuo e histérico para desmentirlo. Yo tenía caí de rodillas. Había agarrado los pantalones de papá, sollozando, suplicándoles para ver las grabaciones de seguridad. Juro por mi vida que no lo he tocado. Roman me había echado. Madeline me había echado, me miró con un asco tan profundo me destrozó el alma. Y Theodore, su prometido en ese momento había estado de pie en el puerta, sacudiendo la cabeza antes envolviendo un brazo protector alrededor de una lora llorando. Me echaron con nada más que la ropa que llevo puesta, congelar mis cuentas bancarias y me incluyeron en la lista negra de todos los lugares respetables, trabajo en la ciudad. El recuerdo de sus ojos fríos me provocaron un escalofrío fantasma, columna vertebral. Dice uno, pero esta vez, no llegaron las lágrimas. Solo un resfriado, persistía una claridad aterradora. Lo comprobé, el reloj de pie en el pasillo, 2:00 p.m. estarían irrumpiendo a través de la puerta en exactamente 30 minutos. No lo hice, perder un solo segundo. Saqué mi baúl de cuero antiguo del armario, la única pieza de equipaje que había comprado con el dinero ganado en mi universidad secreta trabajo de tutoría. Me negué a aceptar ni uno solo artículo comprado con dinero de Harrington. Yo metí mi ropa básica, mi computadora portátil, mi pasaporte y la caja fuerte que contiene el $5,000 en efectivo que había ahorrado con mucho esfuerzo más de 3 años. Me quité la seda, pijama de diseñador y se cambió a un camiseta blanca sencilla y vaqueros desgastados. Vaqueros. A las 2:25 de la tarde, mi maletero estaba lleno, cerré la cremallera y esperé junto a la puerta. Me senté, en el borde del colchón, desplazándose a través de mi teléfono, borrando contactos, Madeline, Roman, Theodore. Los borré, todos. Exactamente a las 2:30 de la tarde, el sonido de pasos pesados y furiosos resonaron por el pasillo. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. Madeline allí estaba, con el rostro contraído por una máscara,
de furia aristocrática, su impecable reventando temblando de rabia. Detrás de ella Roman se quedó de pie, con la mandíbula apretada, y griega alora, secándose los ojos secos con un encaje pañuelo. Sofía. Madeline gritó, entrando a la habitación. ¿Dónde? ¿Es así? No me mientas, ingrato, pequeño desgraciado. En mi vida pasada, yo tenía saltó aterrorizado, preguntándole qué era, quería decir. Hoy, simplemente bloqueé mi teléfono, pantalla, la deslicé en mi bolsillo trasero, y se puso de pie. Si estás buscando el collar de zafiro en forma de lágrima, dije, mi voz extrañamente tranquila, atravesando la histeria de mi madre como un bisturí, yo le sugiero que revise el falso fondo del joyero de terciopelo de Alora, el único escondido bajo las bolsitas de lavanda. La habitación quedó en completo silencio. La falsa Alora un sollozo se le atascó en la garganta. El color agotada de su perfectamente maquillada mejillas. No sé qué estás diciendo, hablando de, tartamudeó, poniéndose detrás de Roman. Mamá, ella está miente. Está intentando desviar la atención. ¿En serio? Incliné la cabeza, mirando directamente a los ojos de mi padre. Ve a comprobarlo, Roman. Es a 5 minutos a pie por el pasillo. ¿O están tú también tienes demasiado miedo de arruinar la ilusión de tu hija, el caso perfecto para una organización benéfica? ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¿Por dónde? Madeline levantó la mano, dando un paso adelante para golpearme. Antes de su palma podría conectar con mi mejilla, lo atrapé su muñeca en el aire. No apreté, pero mi agarre era como el hierro. Madeline jadeó, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca se había defendido antes, no, susurré, soltándole la mano, como si tocarla me diera asco. Estoy ahorrándote la molestia de lo teatral búsqueda y la indignación fingida. ¿Me quieres se fue? ¿Quieres que Alora tenga el foco de atención, la herencia y mi prometido? Bien. Quédatelos todos. Alcancé en mi bolsillo, saqué el pesado llave de oro de la finca y la arrojó sobre la mesa de centro de cristal. Cayó con un fuerte y último chasquido. Me voy, dije, agarrando el asa de mi maletero. Roman finalmente encontró su voz, su pecho resoplando con ira autoritaria. Si sales por esa puerta, Sofía, tú están muertos para esta familia. Me congelaré tus tarjetas. Te reduciré la matrícula. Tú volverás a arrastrarse aquí hambriento dentro de una semana. Me detuve en la puerta, mirándolos miró a los tres, tan pequeño ahora, tan insignificante. Yo prefiero morirme de hambre en las calles que comer. Otra comida en tu mesa, dije. Adiós, señor y señora Harrington. Les di la espalda y caminé hacia abajo, la gran escalera de mármol para el último tiempo. No miré hacia atrás cuando Madeline ni cuando empezó a gritar mi nombre, ni cuando ella pesada puerta principal de roble se cerró de golpe tras yo. Por primera vez en 21 años, el aire sabía a libertad. La inmediata las consecuencias de alejarse de la familia multimillonaria es profundamente nada glamuroso, no había cámaras, ni dramatismo, caminatas a cámara lenta hacia la puesta de sol, solo estaba yo, arrastrando un pesado baúl, un pavimento sofocante hasta que me cansé bajando de un taxi amarillo. ¿A dónde, señorita? El conductor preguntó, mirando mi costoso maletero y mi ropa de civil en el espejo retrovisor espejo. Lado este. El motel más barato sabes que eso no tiene chinches, respondió,
mirando por la ventana, se instaló en una habitación lúgubre que olía mal, ligeramente a lejía y cigarrillos rancios. Me costaba $50 por noche. En mi vida pasada, yo habría llorado al ver la papel pintado despegándose. Ahora lo encontré. Hermoso. Era mío. No fue comprado con condiciones. Abrí mi portátil y fui a trabajar. Sabía exactamente lo que estaba haciendo en ese preciso momento. Estaba en el teléfono con sus banqueros, congelando mi fondo fiduciario, mis cuentas corrientes y cancelando mis tarjetas de crédito. Él pensó que me estaba cortando el oxígeno. Él no lo hizo, sabía que ya había cortado el cordón, yo mismo. Los $5,000 en mi caja fuerte eran míos, capital inicial, no era mucho en el gran esquema de las cosas, pero yo tenía algo mucho más valioso, 3 años de conocimiento futuro. Sabía que en exactamente 2 semanas, un pequeño startup de biotecnología prácticamente desconocida llamada Etelgard Labs iba a anunciar un avance significativo en la regeneración celular. Sus acciones, que actualmente se sitúan en 42 centavos por acción, se dispararían a más de $80 en un mes antes de una gran compra corporativa. Caminé hasta un local banco, abrió una cuenta nueva, no vinculada, deposité mi efectivo y abrí una cuenta de corretaje. Vendí cada una de ellas, 1 centavo que tenía en Aetelgard. Entonces, yo salí y conseguí un trabajo como barista, paga mi comida barata del motel. Mientras tanto, de vuelta en la finca Harrington, el ambiente era exactamente como lo predije. Más tarde supo por una excomprensivo criada que el día que me fui, Alora tenía de hecho. Corrió a su habitación para encontrarla. El collar está exactamente donde dije que estaba. Ella interpretó el papel de víctima magistralmente, afirmando que debo haberlo plantado allí para enmarcarla. Madeline y Roman le creyeron, por supuesto. Siempre lo hicieron. Déjala lanzar su pequeña rabieta, se había burlado Roman durante la cena esa noche. Ella no tiene dinero, sin habilidades y sin amigos que me cruzará. Dale 3 días, estará llorando en las puertas. Pasaron 3 días, luego 1 semana, luego 1 mes. No lo hice, llamé. No envié un mensaje de texto, el silencio comenzó a inquietarlos, esperaba una actuación, una humillación, una disculpa, una súplica desesperada por sobrevivir, en cambio, les di un vacío. Theodore, mi ex prometido, intentó rastrearme. Abajo. Me envió algunos mensajes de texto condescendientes, antes de cambiar mi número definitivamente. Sofía, deja de ser infantil. Vuelve a casa, pide disculpas a Alora y podremos seguir adelante. Esto. Leyendo ese texto en mi habitación de motel, me había hecho reír hasta que me dolieron las costillas. Theodore no me echó de menos. Echó de menos a una chica sumisa y tranquila que lo hacía mirar fuerte. Se perdió el Harrington conexión que yo proporcioné. Sin mí, se vio obligado a lidiar con la necesidad constante, algo que él haría pronto. Se dio cuenta de que era un trabajo de tiempo completo. A finales de agosto, mi apuesta dio sus frutos. Applegard Labs hizo su anuncio. El mercado se volvió loco. Yo vi los números verdes suben en mi pantalla de computadora portátil rota con una taza de café instantáneo en mi mano. Cuando ellas acciones alcanzaron un máximo de $84 por acción, las vendí, todo. Había convertido $5,000 en casi $1 millón. No lo celebré, no salí a comprar ropa de diseñador o un coche deportivo. Inmediatamente me puse en marcha esos fondos en un negocio inmobiliario comercial. Sabía que se avecinaba una venta de propiedades. En otoño comencé a elaborar un plan de negocios. En mi vida anterior,
Durante mi enfermedad, había investigado obsesivamente el fracaso del Imperio Arrington cadenas de suministro. Conocía todos los puntos débiles, cada vendedor corrupto, cada pérdida oportunidad. Formé una LLC bajo un fideicomiso anónimo. Lo llamé Vanguard Logística. Empecé a comprar lo mismo, contratos de envío. Roman Harrington era demasiado arrogante para renovar, sabiendo que el valor se triplicaría cuando las rutas comerciales se pospuso para el próximo año. A medida que las hojas se volvían marrones y llegaba el invierno cuando se acercó, salí del motel en un elegante y seguro apartamento tipo ático centro. Formé un equipo. Trabajé 20 horas al día. Vertí mi trauma, mi ira y mi dolor en un implacable afán de éxito. 6 meses después de que salí de allí en casa, ya no era Sofía Harrington, la hija abandonada, era Sofía, la directora ejecutiva. Y era hora de hacerle saber a mi familia que el fantasma que pensé que estaban enterrados, pero estaban muy vivos. La gala del solsticio de invierno fue la coronajoya de la alta sociedad de la ciudad. Organizado por la familia Carmichael, de Theodore Padres, fue un evento donde millones de dólares fueron disfrazados de caridad y las reputaciones se forjaron o destruyeron durante copas de champán. En mi vida pasada, me prohibieron asistir, congelándose en un refugio en ruinas mientras Alora bailó con mi vestido hecho a medida, anunciando oficialmente su relación con Theodore. Esta noche, sin embargo, fui invitado, no como un Harrington, sino como el escurridizo fundador de Vanguard Logistics, la nueva empresa que fue agresivamente acaparando el mercado regional de transporte marítimo. Llegué una hora tarde, justo a tiempo, para lograr el máximo impacto. Salí de mi coche con chofer con un coche sin respaldo, vestido de seda azul medianoche que se ceñía a mis curvas como cristal líquido. Mi cabello era envuelto en un giro agudo y elegante, y sin joyas, salvo un par de pendientes de diamantes impecables. No necesitaba reliquias familiares para brillar, ya no. Cuando las pesadas puertas del salón de baile abrió y me anunciaron, los murmullos, el bullicio en la sala se calmó. Las cabezas se giraron, las gafas se detuvieron a medio camino de los labios. Caminé, bajando la gran escalera con el postura de una reina inspeccionando los sujetos. Sentí las miradas sobre mí. Vi el reconocimiento amaneció en los rostros de los socialites que no me habían visto en 6 meses. Esperaban que me viera destrozado, demacrado o desesperado. En cambio, yo parecía peligroso. No tardó mucho para que los sabuesos me encuentren. Estaba en el bar, tomando un sorbo tranquilamente, agua con gas con lima, cuando un familiar, una voz arrogante habló detrás de mí. Sofía, me giré lentamente. Theodore estaba allí de pie, luciendo elegante con un smoking a medida, copa de champán en su mano. Sus ojos me invadió, ampliándose de forma innegable conmoción, seguida rápidamente por una chispa, hambre posesiva. A su lado, aferrada con fuerza a su brazo, era Alora. Llevaba puesto el infame collar de zafiro en forma de lágrima. Parecía llamativo sobre su piel pálida. Hola, Theodore, dije. Mi tono es informal, como si estuviera saludando a un desconocido, en una parada de autobús. Dejé que mis ojos se desviaran hacia Alora. Alora, veo que lograste no hacerlo. Pierde el collar esta vez. Alora se estremeció, aferrándose al brazo de Theodore, tensándose. Sofía, susurró, los ojos recorren la habitación para ver quién estaba mirando. ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí? ¿Cómo entraste? A través por la puerta principal, respondí con suavidad. Theodore dio un paso al frente, bajando su voz, tratando de afirmar su dominio. Sofía, esto no es un juego.
No puedes, simplemente irrumpe en la gala de mi familia para hacer una escena. ¿Dónde has estado? Tus padres. He estado muy preocupado. ¿Muy preocupado? Me reí entre dientes, el sonido carente de cualquier humor. ¿Es eso lo que Roman llama humor, congelar mis cuentas bancarias y enviar un investigador privado para intentar arruinar mi crédito? Dime, Theo, ¿ensayaste esa línea o la escribió Madeline para tú? Antes de que Teodore pudiera formular una en respuesta, la multitud se apartó. Madeline y los romanos se abrieron paso a través de los multitud de curiosos. El rostro de Madeline era pálida, sus ojos muy abiertos con una mezcla de conmoción e ira inmediata. Roman miró como si una vena estuviera a punto de reventarle en el cuerpo frente. Sofía, ladró Roman entrando en mi espacio personal. El murmullo en la habitación cesó por completo, todos estaban mirando a Harrington, se desarrolla un drama familiar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué significa esto? Desapareces durante 6 meses, nos avergüenzas, y ahora lo demuestras aquí arriba vestida como una dama de la alta sociedad. ¿De quién es el dinero que estás gastando? ¿Quién te traje aquí? Presumió naturalmente que había encontrado un hombre rico que me financiara. La misoginia era tan predecible como fue patético. No me rendí, no se encogió. Entré en su espacio, obligándolo a mirarme, y sin embargo yo era quien lo miraba desde arriba. Yo me compré aquí, Roman, dije, claramente, asegurándome de que mi voz se escuchará a través del silencioso salón de baile, y yo compré este vestido con mi propio dinero, el dinero que gané después de que me echaste de casa. La calle por un crimen. Tu precioso Alora se comprometió. Mantén tu voz abajo, siseó Madeline, con los ojos fijos en el suelo, a la élite que susurra a nuestro alrededor. Tú no, Madeline, sonreí, una sonrisa escalofriante y muerta sonreíste. Hicisteis el ridículo. Yo solo estoy aquí para cerrar una pestaña. Abrí mi pequeño bolso de seda y saqué un cheque de caja certificado. Lo había preparado específicamente para esta noche. Lo sostuve entre mi índice y el dedo medio, justo delante del rostro de Roman. ¿Qué es esto?, gruñó, sin aceptarlo. Es un cheque por $250,000, lo anuncié claramente. Calculé el costo de mi comida, alojamiento, ropa básica, y la matrícula de la escuela pública desde el día me trajiste a tu casa hasta que el día que salí, con interés. Jadeos resonó por toda la habitación. Alora enterró su rostro en el hombro de Teodore, intentando para exprimir lágrimas que no existían. Tómalo, ordené con voz firme, bajando a un susurro letal. Tómalo, y sé que mi deuda con Harrington la familia recibe el pago completo. Nosotros no lo somos, sangre, no somos familia, y si tú no vuelvas a intentar interferir en mi vida, no me iré sin más. Desmantelaré todo lo que has construido. Le temblaban las manos. Era un hombre que gobernado por la intimidación financiera, alguien que le compró su libertad fue la castración pública de su poder. Cuando no lo aceptó, dejé el cheque, aleteó entre mis dedos. Aterrizó de cara, arriba, sobre el suelo de mármol pulido, a la derecha en sus costosos zapatos de cuero italiano. Disfruten de la gala, les dije, dirigí mi mirada hacia Teodore, que estaba mirándome con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Y Teo, buena suerte. Tú eres lo voy a necesitar. Me di la vuelta, y se marchó. La multitud se apartó para me gusta el mar rojo. No miré atrás, verlos esforzándose por recoger el revisar o esconder sus rostros de los susurros burlones de sus compañeros. Me sentí el peso fantasma de mi vida pasada levantar completamente de mis hombros.
La guerra acababa de empezar, pero yo ya había ganado la primera batalla. Para la primavera de 2019, el nombre Vanguard Logistics no es solo un rumor entre la élite, era una sirena estridente en el mundo empresarial, mundo del envío. No solo quería construir una empresa exitosa. Quería desmantelar sistemáticamente el Arrington Imperio, ladrillo a ladrillo sangrante. En mi vida anterior, había pasado mi último meses agonizantes confinados a un lugar estéril, cama de hospital, ignorada por la gente que me había criado. Sin nada más que hacer, había estudiado las finanzas públicas de Roman Revelaciones, leyendo entre líneas de sus ganancias trimestrales. Yo sabía que los márgenes eran sorprendentemente estrechos. Sabía que él estaba sobreendeudado, dependiendo completamente de 3 contratos heredados masivos para mantener su flota a flote. La más grande de estas era la cuenta de Caldwell Aeronautics. William Caldwell era de la vieja escuela, multimillonario, ferozmente leal, pero notoriamente impaciente con las demoras. Romano se había vuelto complaciente, dando por sentado que Caldwell nunca abandonaría el barco después de 30 años de asociación. Estaba equivocado. Pasé semanas analizando meticulosamente el trabajo de Caldwell-Lutas de envío. Encontré ellas ineficiencias que Roman le estaba imputando por las infladas tarifas de almacenamiento, el software de seguimiento obsoleto, el combustible de cargos que llenaban los bolsillos de Roman. Cuando finalmente solicité una reunión con William Caldwell, no entré con una presentación estándar. Entré con un análisis quirúrgico de cómo ellos Harrington básicamente lo estaban robando, ciego. Me estás pidiendo que rompa una alianza de 3 décadas, señora Harrington, Caldwell había dicho, mirándome fijamente su escritorio de caoba. Su afilado, ojos calculadores sopesaron mi juventud frente a la brutal precisión de mis datos. Ya no soy un Harrington, señor Caldwell. Soy el director ejecutivo de Vanguard, respondió, manteniendo su mirada sin una estremecerse. Y no te estoy pidiendo que rompas una alianza. Me ofrezco a detener una hemorragia. Roman te está cobrando de más por 14% anual para cubrir su propio fracaso. Filiales europeas. Vanguard reducirá sus tiempos de tránsito en 2 días, implementar el seguimiento satelital en tiempo real, y te ahorra $20 millones al año. Los números no mienten. Roman sí. Le dio exactamente 48 horas para firmar el contrato exclusivo con Vanguard. Cuando la noticia salió a la luz, las consecuencias fueron instantáneas. Las acciones de Harrington se desplomaron un 9% en una sola tarde. Estaba sentada en mi oficina en esquina con vistas a la ciudad horizonte cuando sonó mi línea privada. Era un número no listado, pero lo reconocí, la cadencia de la respiración agitada en al otro extremo al instante. Sofía, la voz de Teodore crepitó a través del receptor. Sonaba desaliñado. Despojado de la superioridad engreída que había llevado como una segunda piel en la gala del solsticio de invierno. ¿A qué debo el placer, Teo? Si llamas para felicitarme por la cuenta de Caldwell, un correo electrónico serían sido suficientes. Detente. Por favor, él suplicó. La desesperación era densa y aceitoso. Sofía, Roman está desgarrando la oficina aparte. Está buscando un topo. Él cree que alguien filtró información confidencial, datos para ti. La incompetencia de Roman es un registro público si sabes dónde buscar. No necesito un lunar cuando tú, el futuro suegro, es legalmente cegándose a sí mismo por la arrogancia. Me recosté en mi silla de cuero, haciendo girar un bolígrafo de oro macizo. ¿Cómo está Alora? ¿Cómo está manejando el estrés? ¿Está siendo ella un compañero brillante y comprensivo que lanzaste? ¿Me alejaste para qué? Un silencio denso y revelador colgaba de la línea.
Sonreí. En mi vida pasada, la ansiedad crónica de Alora y completa falta de emoción, la regulación había sido un tema celosamente guardado, secreto familiar, algo que tenía la encubrían constantemente. Sin yo allí para absorber sus ataques de pánico y controlar sus rabietas, Teodore era sin duda, ahogándose en su toxicidad. Ella es difícil, Teodore finalmente admitió. Bajando la voz aún susurraba como si temiera que pudiera ser escuchando en su puerta. Sofía, hice un error enorme e imperdonable, error. La gala, te veo allí, viendo lo que has construido. No he estado capaz de dejar de pensar en ti. Alora es un niño. Tú eres una fuerza de naturaleza. Mi estómago se revolvió con absoluta repulsión. Era tan parásito como yo, recordaba. Él no me amaba, él amaba poder. Y el aroma del poder se trasladó de la finca Harrington a mi ático. Es así, murmuré, manteniendo mi tono intencionadamente suave, dejando caer el cebo. Es un poco tarde para arrepentimientos, Theo. No tiene por qué ser así, insistió, aprovechando lo que él pensó que era un destello vacilación. Déjame verte. Solo por café. Puedo explicarlo todo. Lo sé, cosas sobre el próximo informe trimestral de Roman Estrategia, Sofía. Cosas que Vanguard podría usar. Estaba dispuesto a venderlo todo, Harrington, solo para asegurar un bote salvavidas para sí mismo. Fue casi demasiado fácil. Bien, dije con suavidad. El Onyx Lounge, en el Hotel Pierre. Mañana a las 8 en la tarde, no llegues tarde. Colgué el teléfono y inmediatamente redactó un correo electrónico anónimo a la dirección personal de Alora. Sabía que era profundamente insegura, monitoreando constantemente a Teodore Paradero. El correo electrónico contenía solo una hora, una ubicación y una sola frase. Pregunta a tu prometido con quien realmente se está reuniendo esta noche. El Annex Lounge era un refugio de iluminación ámbar tenue, cabinas de terciopelo lujoso y servicio discreto, el lugar perfecto por espionaje corporativo ilícito y asuntos sórdidos. Llegué 15 minutos temprano vistiendo un carmesí de corte impecable traje y me senté en una cabina de la esquina, que ofrecía una visión clara de la entrada. Teodore llegó exactamente a las 8. Él era evidente que había dedicado horas a prepararse, su cabello estaba perfectamente peinado y él llevaba un traje de carbón hecho a medida que gritó desesperado dinero viejo. Cuando él me vio, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y hambre voraz, se deslizó en la cabina frente a mí, inmediatamente extendiendo la mano por encima de la mesa para cubrir mi mano con la suya. No me aparté. Todavía no te ves deslumbrante, Sofía, él murmuró, su pulgar rozando mis nudillos. Te he echado de menos. Dios, te he echado de menos, te extrañé mucho. Dijiste que tenías información, Theo, lo desvié fríamente, manteniendo mi expresión neutral. Vamos, olvídese de las revisiones románticas de la historia, ¿qué planes tiene Roman? Él tragó saliva con dificultad, inclinándose más cerca. Él está desesperado. Perder a Calpel lo respaldó, arrinconado. Está sacando líquido, capital del fideicomiso familiar para asegurar un contrato marítimo de alto riesgo en alta mar con una empresa llamada Castelfred. Si lo consigue, estabiliza las acciones, si no lo hace, la Junta podría forzar una votación de ninguna confianza. Cometí el nombre para recordar. Carga de Castilla. En su vida anterior, Roman había hecho algo similar, el traslado había sido un éxito moderado, pero las cosas eran diferentes ahora. Él estaba a hacer este movimiento por pánico, no estrategia. ¿Y por qué me lo dices, esto? Pregunté, inclinando la cabeza.
Porque quiero salir, siseo Teodore, su fachada agrietamiento, Alora me está volviendo loco. Se aclara la garganta, ella gasta el dinero como agua. Ella tira rabietas cuando ella no es el centro de atención, la atención y Madeline la mima, el nombre de Harrington se está hundiendo, Sofía y me niego a ahogarme con ellos. Llévame, contigo, éramos un buen equipo una vez. Nosotros puede volver a serlo. Parecía tan serio, tan, completamente convencido de su propio valor, que casi me río. Antes de que pudiera respondan, las pesadas puertas de cristal el salón se abrió de golpe. Alora entró furiosa. Ella era una visión de caos frenético que vestía una gabardina de diseñador arrojada apresuradamente sobre pijama, su cabello alborotado, sus ojos bordeado de rojo y errático. Ella examinó la habitación tenuemente iluminada como un halcón, y cuando ella todos los ojos fijos en nuestro stand, específicamente sobre la mano de Teodore que cubría la mía, ella dejó escapar un sonido que era mitad sollozo, mitad chillido. «Maldito», gritó Alora, una voz que rompe el silencio sofisticación del salón. Cabeza se dirigió rápidamente hacia nosotros. Seguridad. Los guardias junto a la puerta se pusieron en marcha inmediatamente, alerta. Teodore retiró la mano bruscamente mientras si mi piel se hubiera incendiado. Todo ella sangre se le fue de la cara. Evie, espera. No es lo que parece. Tú me mentiste. Dijiste que estabas en una junta reunión. Ella se acercó marchando, con el pecho jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella me miró fijamente, su rostro se torció en una máscara de odio puro e inalterado, y tú, vengativo, celoso no pudiste soportar que me eligiera a mí. Así que, estás intentando seducirlo de nuevo. Tomé tranquilamente mi copa de vino espumoso, bebió un sorbo de agua lentamente y se recostó contra los cojines de terciopelo. Seducirlo, Alora, por favor. Tengo cosas más importantes que hacer, cosas que hacer que rebuscar en tu contenedor de reciclaje. Teodore se puso de pie, intentando para agarrarla por los hombros para contener la escena. Alora, baja la voz. Nosotros solo están hablando de negocios. Negocios, ella gritó, apartándole las manos de un manotazo. Estás vendiendo a mi padre a ella. Te escuché por teléfono esta mañana. Eres un traidor, Teo. Todo el salón estaba mirando ahora. Teléfonos celulares estaban discretamente orientados hacia nosotros. La ruina de la alta sociedad de Karma y la alianza Harrington estaba siendo grabada, en tiempo real. Teo me lo estaba diciendo, sobre la desesperada apuesta de tu padre con Castille. Frat, dije en voz alta, asegurándome de que mi voz llegara a mesas vecinas. Es una pena que el imperio Harrington se ha reducido confiando en un hombre que le ruega a su ex prometida para un trabajo mientras le tomaba la mano. Teodore parecía que iba a vómito. Alora dejó escapar un grito gutural y agarró la copa de cóctel de Teodore desde la mesa, arrojando el ámbar líquido directamente en su cara. Estamos listo, sollozó histéricamente, y mi padre os destruirá a ambos. Se dio la vuelta y salió corriendo, salón, empujando a un camarero y casi derramando una bandeja de champán. Teodore se quedó allí, empapado de whisky, mirándome con una mirada de horror absoluto. Finalmente se dio cuenta de que no me había engañado. Él había sido el peón. Estuviste en mi trampa todo el tiempo. Me tendiste una trampa, él susurró, limpiándose el alcohol de la cara, ojos. Considéralo una venganza por el día. Te quedaste parado en la puerta de mi habitación y los vi arrojarme a la calle. Yo respondió, poniéndose de pie y alisándose mi traje carmesí. Envíame el factura de tintorería, Teo.
Es la última ni un centavo que jamás obtendrás de un Harrington. Salí del salón, dejándolo solo, de pie allí entre las ruinas de su compromiso y su carrera. El escándalo. La noticia apareció en los tabloides a la mañana siguiente, el colapso de Harrington en el envío, prometido pillada con la hermana rival. El mercado de valores reaccionó inmediatamente a la inestabilidad. Harrington Logistics sufrió otra caída brutal, pero yo no había terminado. Theodore me dio la última pieza del rompecabezas, carga de Castilla. No necesitaba robar el contrato, solo necesitaba hacerlo tóxico. Usando mi Vanguard Offshore cuentas, contraté discretamente a personal privado. Investigadores indagarán en Castilla registros de seguridad marítima. En el plazo de una semana, filtramos anónimamente prueba a la Comisión Marítima de que Castilla operaba buques que fallaban sistemáticamente en materia ambiental. Cumplimiento normativo, enmascarando fugas masivas de petróleo. La comisión suspendió a Castilla de licencias de operación de la noche a la mañana. Romano Harrington ya había transferido $80 millones en dinero de capital líquido, pidió prestado contra sus propios bienes inmuebles para asegurar la asociación con Castilla. Con sus licencias congeladas, el contrato fue anulado y los fondos quedaron bloqueados. Purgatorio de litigios internacionales. Roman estaba completamente, absolutamente fuera de lugar efectivo. El olor a desesperación es un algo tangible. Huele a rancio, colonia cara para disimular el sudor, como susurros frenéticos tras la caoba cerradapuertas, y como la quemadura de ozono de un trabajador sobrecargado. Trituradoras de papel. Para noviembre de 2019, el imperio Harrington sangraba por 1000 cortes. La pérdida sufrida por Cal Bell había seccionado una arteria. El desastre de Castle Freire había ocurrido. Paralizaron su sistema nervioso. Pero el golpe final y fatal provino de Alora, desesperada por demostrar que no era solo la responsabilidad arruinada. Los tabloides pintaron ella como después del incidente del Annex Lounge. Alora había falsificado la firma de Roman para autorizar una masiva y no regulada inversión en una criptomoneda fantasma startup de logística. Ella pensó que iba a ser el salvador de la familia. En cambio, ella entregó $30 millones de la corporación fondos de reserva para una caldera sofisticada estafa de habitaciones en Europa del Este. El dinero desapareció sin dejar rastro en 48 horas, cuando los auditores del banco llegaron para su revisión trimestral. El enorme vacío en el balance general desencadenó una reacción inmediata. Cláusula predeterminada en su principal préstamos corporativos. First Liberty Bank exigió el pago de la deuda. $250 millones vence en 30 días. En mi vida pasada, Roman habría confiado en su red aristocrática para sacarlo del apuro fuera. Pero su reputación era tóxica. La familia de Theodore había roto públicamente vínculos después del escándalo y el resto de la alta sociedad olió la sangre en el agua. Nadie iba a atrapar una caída cuchillo. Yo, sin embargo, estaba esperando en el fondo del precipicio. Concerté una reunión con Charles Kensington, el vicepresidente senior presidente de gestión de riesgos en First Libertad. Kensington era un despiadado pragmatista que solo se preocupaba por el resultado final del banco. Señorita Harrington, Kensington me saludó, ofreciéndome un cortés pero una sonrisa reservada cuando entré en su oficina de la esquina. O debería decir vanguardia, director ejecutivo, ¿a qué debo el placer? Rara vez vemos buitres sobrevolando esto temprano. No soy un buitre, Charles. Soy un inversor, dije, tomando asiento y deslizando una gruesa carpeta encuadernada en cuero, al otro lado de su escritorio. Conozco a Roman Harrington, está en incumplimiento. Sé que quedan 29 días antes de que lo obligues a entrar.
la bancarrota del capítulo 11, que vinculará tu banco enfrascado en litigios durante años, mientras sus activos se deprecian. Tendrás suerte si recuperas 60 centavos, el dólar. Kensington empinó sus dedos, entrecerrando los ojos. ¿Y su alternativa? Vanguard lo hará comprar la deuda corporativa de Harrington. Todo 250 millones hoy, en efectivo. La actitud reservada de Kensington se resquebrajó, se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente como si yo acababa de ofrecerse a comprar la luna. ¿Tienes $250 millones en capital líquido? Tengo una actitud agresiva, patrocinadores anónimos que creen en la estrategia de adquisición hostil de Vanguard, y mintió suavemente. En realidad, yo aproveché el auge de mis propias acciones y obtuvo líneas de crédito masivas basadas en los contratos blindados de Vanguard para retirar esto fuera. Fue un riesgo enorme, pero yo estaba jugando para ganar la guerra. Obtienes tú deudas incobrables eliminadas de los libros al 100% de la cuenta, valor. Pareces un genio para tu tablero. Y yo recibo el periódico. Kensington abrió la cartera, revisando el comprobante de fondo certificado. Él guardó silencio durante 3 largos minutos. Finalmente, él alzó la vista, una sonrisa depredadora se extendió en su rostro. ¿Dónde firmo? 5 días después, Harrington Logistics, la junta directiva convocó una reunión de emergencia, El ambiente en el opulento, la sala de juntas con paneles de madera era sofocante. Roman estaba sentado a la cabecera del largo roble, mesa, aparentando 10 años más. Su cabello, por lo general una plata distinguida, parecía delgado y sin vida. Su rostro era un mapa de líneas de estrés. Madeline se sentó a su derecha, agarrando su bolso de diseñador como una salvavidas, mientras Alora se desplomaba hacia su izquierda, mirando fijamente la mesa con la mirada perdida, fuertemente medicada para evitar que otro colapso público. Fin, cita, necesitamos más tiempo, dijo Roman, discutiendo, su voz ronca mientras él se dirigió a los miembros de la junta directiva, que tenían semblante serio. Si liquidamos los activos europeos, puede reestructurar los préstamos bancarios. El banco ya no es dueño de tus préstamos, Roman, un miembro mayor de la junta directiva, interrumpió, revisando un mensaje en su tableta. First Liberty acaba de presentar la transferencia de deuda. ¿La vendieron? Roman se quedó helado. ¿A quién se lo vendiste? Exacto señal, las pesadas puertas dobles de la sala de juntas se abrió de golpe. Entré, esta vez no llevé un traje de chaqueta, llevaba un sencillo y elegante vestido negro, que recuerdan a la indumentaria matutina, combinados con un par de tacones de aguja que hizo clic contra el suelo de madera dura como el tic-tac de un reloj del fin del mundo. 2 de mis principales abogados corporativos me flanqueaban, portando maletines repletos de documentos legales. Documentación. El silencio en la habitación era absoluto, se podía oír caer un alfiler. Yo, respondí, proyectando mi voz, a través de la cavernosa habitación. Disparo Romano se levantó de su silla y dijo, sobre el odio. Sobre el odio. Arraigado. Su rostro se tornó alarmante tono púrpura. ¿Qué es esto? Seguridad, sáquenla de aquí. Esto es una reunión a puerta cerrada del Consejo de Administración. En realidad, Roman, dije, mientras caminaba lentamente hacia la cabecera de la mesa. Como de las 9 a.m. esta mañana, Vanguard Logistics LLC está el principal acreedor de esta corporación. Por los pactos de su por defecto, tengo derecho a hacerlo inmediatamente, exigir el pago de la deuda, apoderarse del capital mayoritario y reestructurar la junta.
No lo hagas, llamen a seguridad. Soy el dueño del edificio, los guardias de seguridad están allí de pie. Madeline dejó escapar un jadeo ahogado, presionando una mano temblorosa se llevó la mano a la boca. Alora simplemente me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, un terror que finalmente la penetró neblina farmacéutica. Esto es imposible. Tartamudeó Roman, sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Tú estabas nada. No tenías nada. Eres faroleando. No discutí. Simplemente hizo un gesto hacia mi abogado principal, quien dio un paso al frente y distribuyó copias de la transferencia de deuda finalizada y la notificación legal de incumplimiento a cada junta directiva miembro en la mesa. Observé a los miembros de la junta leer el documentos. Observé sus expresiones pasar del escepticismo a la sorpresa y finalmente a frío, calculado autoconservación, miraron a Roman y luego ellos me miró. El cambio de poder en ella habitación era física, como el cambio en presión atmosférica antes de un huracán, se acercó directamente a Roman. Se vio obligado a mirar a la hija que tenía desechada, la chica a la que había dejado congelarse, la chica a la que había maldecido a morir de hambre. 13 años, dije, mi voz apenas más que un susurro, pero resonando en los muertos, habitación silenciosa, me dijiste que me arrastraría de vuelta a esta familia hambrienta. Te equivocas, Roman. No volví, muerto de hambre. He vuelto para comerte vivo, me giré para dirigirme a la junta, mi voz recuperando su aspecto nítido y profesional. Autoridad. Como accionista mayoritario después este defecto, mi primera moción es sacar a Roman Harrington de su puesto como director ejecutivo con efecto inmediato, a la espera de una aprobación completa auditoría forense en la empresa mala gestión y malversación familiar. ¿Tengo un segundo? Cada mano en la mesa se levantó. Roman se desplomó de vuelta en su silla como si hubiera estado disparado. El imperio había caído, y yo estaba el que sostiene la corona. La auditoría de Harrington Logistics tuvo lugar exactamente 3 semanas, y fue un baño de sangre. Cuando quitas el cortinas de terciopelo de la alta sociedad, tú por lo general, se encuentra un castillo de naipes, unidos por la saliva, el fraude y la arrogancia. Tenía a mi investigador principal, un despiadado exagente federal llamado Cowden Miller, destrozar 30 años de Roman libros de contabilidad personales y profesionales. Que, descubrimos que era mucho peor que la empresa, mala gestión. Roman había sido desangrando sistemáticamente su propia empresa seco para financiar un clandestino secundario vida. Había aprovechado la finca Harrington, la extensa mansión de piedra caliza de 8 habitaciones en el Palisades, como garantía para ella apuesta de Castell Fred. Porque Vanguard Logistics ahora era propietaria de esa deuda, y debido a que Roman había incumplido, ella propiedad me pertenecía legalmente. Era una fresca mañana de martes a principios de diciembre cuando decidí que era hora de cobrar. No envié un correo electrónico. No llamé, llegaron a la entrada cerrada de la finca Harrington en un elegante SUV negro flanqueado por 3 guardias de seguridad privados contratistas y un sheriff del condado para ejecutar la orden de desalojo. El pesado puertas de hierro, que me habían cerrado con llave detrás durante 21 años, se abrió de golpe en el orden del sheriff. Condujimos hasta la entrada de grava ondulada. La puerta principal fue inaugurado por Valerie, una veterana, ama de llaves que siempre me había engañado con ida extra cuando Madeline me encerró en mi habitación. Cuando Valerie me vio salir del SUV, sus ojos se abrieron de par en par, pero una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en la esquina de sus labios. Buenos días, Valerie, yo dijo, entregándole un sobre grueso.
Ese es un paquete de indemnización por despido de Vanguard Logistics equivalente a 3 años de su salario más una carta brillante de recomendación. No tienes que limpiar y no los persiguen. Valerie tomó el sobre, lágrimas acumulándose en sus ojos. Gracias, señorita Sofía. Están en el sala de estar. Caminé a través del gran vestíbulo, el taconeo de mis zapatos resonando en el mármol italiano importado, el aroma de lirios frescos y caros, el aroma a café salía de la sala de estar. Abrió las puertas francesas sin empujarlas, llamando a la puerta. Roman caminaba de un lado a otro con su traje de seda, bata de casa, un teléfono presionado contra su oído, gritándole a su corredor. Madeline estaba sentado en la mesa de cristal masajeándole las sienes con vehemencia. Alora estaba acurrucada en la tumbona, mientras revisaba su teléfono sin pensar, con aspecto pálido y demacrado. En el momento en que entré en la habitación, el sheriff y mi equipo de seguridad se presentan en detrás de mí. El aire se convirtió en hielo. ¿Sofía?, exclamó Madeline, poniéndose de pie. Fue tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. ¿Qué significa esto? Obtén esto, gente fuera de mi casa. No es tuya, no tengo casa, Madeline, dije, sin problemas, tirando de la escritura y el aviso de ejecución hipotecaria de mi maletín y dejándolos caer sobre ella intacta. Plato de desayuno. La finca era garantía de los préstamos de First Liberty. Vanguard llamó a la deuda. El título transferido a las 8:12 de la noche. Usted tiene exactamente 1 hora para empacar todo lo que puedas. Caben en 3 maletas estándar. Todo lo demás, el arte, los muebles, las joyas compradas con fondos de la empresa, se queda. Roman dejó caer su teléfono, se estrelló contra el suelo de baldosas. «Tú no puedo hacer esto», susurró con voz temblando ante una aterradora constatación de su propia impotencia. «No puedes echar a tu propia familia a la calle». «Me lo hiciste», dije, le recordé, mi voz desprovista de cualquier emoción. «El 14 de julio de 2018, te tomó exactamente 30 minutos empacar mi vida en un solo maletero. Te estoy dando el doble de tiempo. Considera es un acto de gracia». Alora se levantó de un salto desde el salón, su rostro contraído en un gruñido histérico. «Eres vengativo, psicópata. Lo planeaste. Siempre has estado celoso de mí. No podía soportarlo, que mamá y papá me amaban más, que yo era el verdadero heredero de el zafiro de la abuela. Ese Teodore me quería». Miré a Alora, sinceramente compadeciéndome de su delirio. Hice una señal para que el sheriff comenzara la cuenta regresiva, luego volví mi atención a los 3 sellos. «Hablemos de ese zafiro collar, Alora», dije, acercándome al repisa donde un retrato de Beatrice Harrington, la formidable de Roman madre, colgada. Beatrice odiaba a Madeline. Ella escribió en su testamento que la reliquia, el zafiro, solo debía ser usado por una mujer de verdadera sangre Harrington. Por eso tú lo robaste y me incriminaste. Tú eras aterrorizado de que por haber sido adoptado, la confianza de Beatriz te eludiría. «Yo soy su hija», gritó Alora. «¿Tú?», pregunté suavemente. Saqué una carpeta secundaria de mi maletín. Mientras auditaba las operaciones offshore de Roman según los relatos, Cowden Mellor encontró una serie cable recurrente y altamente ocultó transferencias que datan de hace 24 años. Fue a una cuenta a nombre de Josephine Mellor, una exsecretaria en Harrington Logistics. Madeline se quedó paralizada, sus ojos se apartaron lentamente de mí y fija en Roman. «Roman, ¿qué es ella? ¿Hablando de qué?». El rostro de Roman se había quedado pálido, de todos los colores. Parecía que era a punto de desmayarse. «Madeline, por favor, no lo hagas, escúchala».
Está inventando cosas, documentos. Josephine Miller dio a luz a una hija hace 22 años, yo continuó, mi voz atravesando la suya mentiras. Una hija que Roman afirmó que era una organización benéfica adopción para impulsar la familia imagen filantrópica, pero no había había una agencia de adopción allí, Roman. Tú trajo a tu hija ilegítima a la casa, obligó a tu esposa a criarla, y le dio la vida que deberían sido míos. El silencio que siguió fue apocalíptico. Alora tropezó, hacia atrás agarrándose el pecho. No. No, eso es mentira. Mamá, dile que miente. Pero Madeline no estaba mirando a Lora. Ella estaba mirando a Roman con una mirada tan llena de veneno y traición podría haber fundido el acero. Todos estos años Madeline había defendido a Lora, me había impulsado aparte para favorecer a los pobres, frágiles, niña adoptada solo para descubrir que tenía estado criando al hijo bastardo de su marido de diversos asuntos. Tú. De Madeline su voz era un siseo bajo y gutural, se abalanzó sobre Roman, sus uñas bien cuidadas arañándole la cara, apretando profundamente, líneas sangrientas le corrían por la mejilla. Tú, cerdo humillante y asqueroso. Me hiciste, críenla. Me hiciste expulsar a Sofía, por su hijo. La seguridad tuvo que Roman intervino para apartar a Madeline de él, estaba sangrando, acurrucado contra la pared, una patética sombra del titán que solía usar fingir serlo. Alora estaba en sus rodillas, gritando y sollozando, completamente destrozada por la destrucción de su identidad. 45 minutos, anuncié, miré mi reloj. Me di la vuelta y caminé, desde la sala de estar, los sonidos de su familia desgarrándose a sí misma ensangrentada fragmentos resonando a mis espaldas, me quedé en el porche delantero respirando el frío aire de diciembre. Yo había tomado su dinero, su hogar y su legado, pero exponiendo la podredumbre en el núcleo de su base, ese fue el golpe final. El linaje de la familia Harrington fue rápido y público sin piedad. Sin la finca, sin la compañía, y con sus cuentas bancarias congeladas en espera investigación federal sobre la desaparición Alora había transferido $30 a la estafa de criptomonedas, no tenían a dónde ir. Madeline, cuyo toda la existencia se basaba en superioridad social, inmediatamente archivado para el divorcio. Pero fue un intento inútil, gesto. La mitad de cero sigue siendo cero. Ella, amigas del club de campo, las mismas mujeres que había bebido champán y se había reído de mí tras su expulsión, dejó de contestar sus llamadas. La familia Carmichael emitió oficialmente una orden de alejamiento contra Alora. Después ella apareció en el apartamento de Theodore, complejo en medio de la noche gritando y arrojándole piedras a su balcón. Terminaron alquilando un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio en ruinas construcción en las afueras industriales de la ciudad. Estaba exactamente a 3 cuadras del motel en el que me había alojado durante mi primer semana del exilio. Poesía, Theodore fue el primero en intentarlo, retrocedió gateando. Logró sortearlo, la seguridad del vestíbulo de Vanguard se desliza con un equipo de catering. Yo estaba sentado en mi oficina finalizando la integración de rutas de envío de Harrington Logistics en el sistema de Vanguard cuando las puertas se abrieron de golpe. Theodore estaba allí, con aspecto desaliñado. Los trajes a medida se habían ido, reemplazados por un arrugado chaqueta confeccionada en serie. Las ojeras, bajo sus ojos eran prominentes. Sofía, respiró hondo, acercándose a mi escritorio, ante mi asistente ejecutivo, una persona perspicaz, una mujer llamada Valerie, sí, la misma Valerie, a quien había contratado para que se encargara de mi fachada. Oficina, lo agarró del brazo. Ya llamó a seguridad del edificio, señorita Sofía,
Valerie dijo con firmeza. Está bien, Valerie. Danos 2 minutos, respondí, me recosté en mi silla. Teodore tembló, soltó su agarre y se acercó a mi escritorio, colocando ambas manos sobre la caoba superficie. Me miró con lo que probablemente el pensamiento era una expresión de alma arrepentimiento. Sofía, estoy arruinado. Elkar Michaels me cortó la palabra. La junta despidió, yo por el escándalo con Alora, no tengo nada. Y tú trajiste esta información para mí porque, planteé una ceja. Porque sé que todavía tenemos una conexión, suplicó, su voz quebrarse. Sé que fui un cobarde. Yo era débil. Dejé que Roman me intimidara, pero yo te amé. Nunca dejé de amarte, déjame trabajar para Vanguard. Conozco el Calpel rinde cuentas mejor que nadie. Yo podemos ser un activo para ti, Sofía. Podemos volver a ser una pareja poderosa. Me quedé mirando él. En mi vida pasada, este hombre el rechazo me había roto el corazón, lloré en mis almohadas preguntándome por qué yo no era suficiente, por qué había elegido mi hermana sobre mí. Mirándolo ahora, yo no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni tristeza, solo la leve sensación al pisar chicle en el acera. Teo, dije en voz baja, si fuiste el último hombre en la Tierra y Vanguard fue la última empresa que contrató, yo liquidaría mis activos, quemaría el efectivo, y caminar hacia el océano antes de que yo te dejo barrer los pisos de mi almacén. El destello esperanzador en los ojos murieron instantáneamente, reemplazados por un oscuro resentimiento feo. ¿Tu arrogante tú crees que eres intocable? Yo sé que, los sucios secretos de los Harrington. Lo sé, cosas sobre ti. No sabes nada, yo interrumpido, pulsando el intercomunicador botón. Seguridad, por favor acompañe al Sr. Carmichael fuera de las instalaciones. Si él se resiste, rómpale las piernas y dígale al policía lo hizo tropezar. 2 enormes seguridad los guardias lo sacaron a rastras. Él gritó mi nombre hasta el ascensor, una patética sinfonía para mis oídos, pero la desesperación de Teodore no era nada, comparado con mis parientes de sangre. Sucedió 3 semanas después durante un aguacero torrencial. Estaba saliendo del Vanguard Tower tarde, caminando hacia mi coche esperando en el metro privado cochera. El aire estaba húmedo y frío, un escalofrío, un recordatorio de la noche de invierno en la que morí en esos escalones helados. Mientras me acercaba a vehículo, una figura salió del detrás de un pilar de hormigón, era Roman. Estaba empapado hasta los huesos, vistiendo una gabardina barata y delgada que se aferraba a su demacrado cuerpo. Su plata el cabello estaba pegado a su cráneo. Parecía más antiguo que el tiempo mismo, roto, un hombre hecho un cascarón tembloroso. Mi seguridad del detalle se movió instantáneamente para interceptar, manos suspendidas sobre sus fundas, levanté la mano, deteniéndolos. Yo quería escuchar esto. Roman avanzó arrastrando los pies, sus zapatos chapoteando sobre el hormigón. Se detuvo 5 pies de distancia de mí. Por un momento, él simplemente miró fijamente, el agua goteando de su nariz y mentón. Entonces, para mi absoluta sorpresa, sus rodillas se desplomó. Cayó sobre el hormigón mojado. Piso. Sofía, graznó, con la voz áspera y patético. Por favor. El gran Romano Harrington, el hombre que había aterrorizado yo, que me había arrojado a los lobos, era de rodillas en un estacionamiento. Arriba, Roman. Estás haciendo el ridículo, dije, con voz fría y monótona. Tengo nada, sollozó, enterrando su rostro en sus manos. Madeline tomó el dinero que pudo, quedó en el divorcio.
El Lora se enfrenta a cargos federales por fraude electrónico para el estafa de criptomonedas. Mis abogados han abandonado yo. Me van a acusar por el malversación de fondos, Sofía. Voy a morir en prisión. Me miró, sus ojos anchas e inyectadas en sangre, lágrimas mezclándose con el agua de lluvia. Estaba equivocado. Estaba tan incorrecto. Tú eras el brillante. Tú eran los verdaderos Harrington. Por favor, Sofía. Yo soy tu padre. Tú tienes la dinero. Tú tienes el poder. Paga el federales. Contrátenme un equipo de defensa. Déjenme viviré en la casa de huéspedes. Lo haré, cualquier cosa. Yo fregaré los suelos. Por favor, no dejes que me lleven. Un recuerdo me vino a la mente, en mi mente, una fría tarde de julio, yo agarrándose los pantalones, sollozando, suplicando que él mirara las grabaciones de seguridad, rogándole que me creyera. Y Roman mirándome con desprecio, alejándome a patadas mientras si estuviera enfermo, di un paso lento, hacia adelante, mirándolo desde arriba. Tú, recuerda lo que me dijiste el día que me echaron, pregunté, el silencio del garaje amplificaba mis palabras. Dijiste volvería arrastrándome hacia ti hambriento en una semana. Roman se estremeció, cerrando sus ojos, no soy tu hija, Roman. Yo era un accesorio para ti, un elemento de apoyo para tu familia, retrato hasta que apareció uno mejor, no me amabas entonces, y no me amas ahora, ámame ahora. Simplemente te encanta el hecho de que mi cuenta bancaria puede salvar tu miserable vida. Saqué el teléfono del bolsillo, y marqué un número. Lo puse en orador. Detective Miller, dije en el teléfono. La señora Harrington, la brusca la voz de los delitos financieros federales. El investigador respondió. ¿Qué puedo hacer por tú? Tengo a Roman Harrington aquí conmigo, yo en el metro de la Torre Vanguard Garage. Creo que existe riesgo de fuga, y actualmente está intentando. Me solicitan que soborne a funcionarios federales en su nombre. Roman dejó escapar un grito ahogado, jadeo de horror. Sofía, no. Por favor, entendido, respondió Mellor bruscamente, tengo una unidad a 3 cuadras de distancia. Quédate con él, ahí. Colgué el teléfono. Roman se puso de pie a duras penas, resbalando en el hormigón húmedo. Me miró con terror puro. Se giró y intentó correr hacia la rampa de salida, pero mi equipo de seguridad lo redujo fácilmente, el suelo, inmovilizándolo mientras se debatía, y gimió como un animal herido. Mientras el sonido lejano de las sirenas de la policía comenzó a gimen por las calles de la ciudad, creciendo cada vez más fuerte, entré en mí un coche cálido y lujoso. No los observé, le puse las esposas. Simplemente le dije a mi conductor para llevarme a casa. La limpieza del legado de Harrington tomó otro año. El sistema judicial es lento, pero cuando finalmente muele extremadamente fina. Roman fue sentenciado a 12 años de prisión federal por delitos graves: fraude corporativo, malversación y evasión fiscal. Debido a su edad y su deterioro repentino y pronunciado de la salud, en esencia, era una condena a cadena perpetua. Madeline se mudó a una pequeña casa subvencionada. Apartamento en un estado que juró que tendría. Nunca puse un pie dentro. Lo escuché a través del ala vid que ella usa como perfume asociado en un departamento de nivel medio. Tienda, obligada a servir a los mismos. Mujeres de clase media. Pasó su vida burlándose. Y Elora. El juicio de Elora por los $30, el fraude electrónico millonario, fue un circo mediático. Su estrategia de defensa fue alegar locura temporal.
Alegando estrés descubrir su verdadera paternidad le destrozó la mente. El juez no lo creyó, eso. El rastro documental de firmas falsificadas era demasiado meticulosa, demasiado calculadora, aceptó un acuerdo con la fiscalía, 5 años como mínimo instalación de seguridad. El día que ella estaba al ser trasladado a la prisión, lo hice, algo que me prometí a mí mismo que no haría hacerlo. Fui al juzgado que se celebraba área para verla. Ella estaba sentada en un banco de metal con un mono naranja. El maquillaje de diseñador había desaparecido. Su cabello estaba fibroso y sin lavar. El aristocrático aura que había robado durante 22 años completamente evaporado, dejando tras de sí una chica aterrorizada y vacía. Cuando me vio de pie al otro lado del vidrio reforzado, ella no gritó. Ella no se enfureció. Simplemente se veía increíblemente cansada. Ella levantó el pesado negro receptor. Yo recogí el mío. ¿Viniste para regodearse?, preguntó con voz ronca. No, respondí con sinceridad. Vine a mirarte, miro por última vez. Necesitaba verte, que el monstruo debajo de mi cama era solo un niño asustado todo el tiempo. Elora miró fijamente la mesa de metal que había entre a nosotros. Te odié, Sofía, odiaba que fueras tan fácil inteligente. Odiaba que Teodore mirara, te lo agradezco, incluso cuando afirmó él me amaba. Yo solo quería ser la personaje principal de la historia. Tú eras, yo dijo en voz baja. Acabas de escribir una tragedia, colgué el teléfono. Salí de la casa, juzgado, pesadas puertas de acero cerrando detrás de mí, cortando el último vínculo físico que tenía que la familia Harrington. Para el verano de 2021, 3 años después del día en que Fuire nació, justo en el momento en que originalmente murió congelado en las escaleras de la finca, yo estaba de pie en el balcón de mi ático, viendo pintar la puesta de sol ciudad en pinceladas de oro y violeta. Respiré hondo. Mis pulmones estaban claros. Mi corazón estaba tranquilo. No había tos. No había dolor. Vanguard, la logística, se había convertido en un titán global, había dado empleo a miles de personas, instituyó reformas radicales en la industria naviera y construyó un imperio que se basaba en la precisión y la lealtad, no miedo y fraude. Ello destripé, lo purgué de toda su oscuridad, recuerdos, y lo transformó en el Fundación Vanguard para jóvenes en riesgo, un retiro educativo totalmente financiado para mujeres jóvenes descartadas por el sistema. Había reescrito mi destino. No solo sobrevivo a la familia Harrington, yo erradicaron su influencia de mi alma, aprendí que la sangre no hace una la familia y el poder solo son valiosos en la medida en que la paz que te trae. Yo tenía 24 años, viejo. Tenía todo el dinero del mundo, una familia elegida de colegas y amigos que me respetaban y un futuro que me pertenecía por completo. Levanté una copa de champán añejo, el cristal captando los últimos rayos del sol, para renacimiento, le susurré al viento. Tomé un sorbo, apartándose del borde, y volví adentro para conquistar el resto de mi vida. Y así es como se quema un imperio hasta los cimientos y construir un castillo de las cenizas. Roman, Madeline, Elora y Teodore pensó que estaban jugando a un juego de ajedrez con un peón, sin darse cuenta ya había volteado el tablero y convertirse en la reina. Querían verme, me moría de hambre, pero en cambio, me observaban, deleitarse con su legado. El renacimiento se trata de una segunda oportunidad, asegurándose de que las personas que te destruyeron en el pasado ni siquiera llegaste a tocar tu sombra en el futuro. Si esta historia de venganza definitiva, guerra corporativa y la dominación total te puso los pelos de punta, tú saber qué hacer.
Dale al botón de me gusta para apoyar el canal, comparte este video, con cualquiera que necesite un recordatorio de que la mejor venganza es el éxito rotundo. Suscríbete para no perderte una historia real loca y llena de giros inesperados. Déjame saber en los comentarios, ¿qué harías, qué habrías hecho si te hubieras despertado 3 años antes, tu peor día? Nos vemos en el próximo video.